próximos minutos voy a tratar de explicar de una manera muy sucinta un concepto que en medicina tiende a cambiar. Usamos la clínica y la paraclínica de manera aislada y con criterio y con feeling para hacernos buenos clínicos o medios malos clínicos. Sin embargo, la medicina cambia y ahora nos está proponiendo, a base de los mismos elementos, criterios, clasificaciones que estandaricen un poco más las cosas. Y eso en realidad es aplicable hoy en día, como ya vieron en la plática del doctor Federico Roche, por ejemplo, a la colecistitis aguda, con los criterios de Tokio. Y bueno, los mismos criterios de Tokio están aplicados, o si una parte están aplicados a la colangitis, como veremos. ¿Qué es la colangitis? Pues es un proceso inflamatorio infeccioso supurativo de las vías biliares que frecuentemente se encuentra asociado al fenómeno de obstrucción. Y sus causas, como ya vieron, que son las mismas de colestasis, pues ahí están enumeradas. Empezaríamos hablando básicamente de la enfermedad litiásica, las neoplasias, las estenosis inflamatorias, postquirúrgicas, sobre todo, que de benignas muchas veces no tiene nada, y menos frecuentemente las parasitosis coledocianas. ¿Por qué se da esto? Bueno, se da un aumento en la presión intraductal por la obstrucción, con ruptura de las uniones firmes intercelulares de los colangiocitos que revisten todos y cada uno de los colangiolos, tanto intrahepáticos como extrahepáticos. Esto da lugar a varios fenómenos de translocación bacteriana, no solamente los elementos completos de las bacterias, sino los productos y sus toxinas, y esto termina dando frecuentemente excesos pericolangíticos. Desde el punto de vista ya molecular, los colangiocitos son células que tienen o que secretan ciertos factores atrayentes a los propios macrófagos a través de la interleucina 2, estimulan la producción del factor de necrosis tumoral y esto hace que aparezca de manera temprana falla orgánica múltiple. Entonces podemos concluir que un fenómeno que se da dentro de la luz biliar, del árbol biliar, está afectando la mucosa de manera importante y está favoreciendo que el proceso séptico llegue rápidamente a rangos de falla orgánica múltiple. Y los agentes bacterianos más comunes pues son los ahí citados, empezando por las principales enterobacterias, pero habiendo frecuentemente la participación de anaerobios, y en la cuarta parte el proceso es polimicrobiano, lo cual complica aún más las cosas. Podemos concluir que la colangitis es una infección grave con mortalidades tan elevadas hasta del 20-40% si no se tratan de manera correcta y se acotan tempranamente. Por eso se requiere una pronta resolución y tendremos que idear cuál sería el método de manejar mejor esto. Sin embargo, acuérdense que hay un principio. Antes de manejar las cosas tenemos que diagnosticarlas. No podemos tratar lo que no hemos diagnosticado. ¿Y cómo diagnosticamos la colangitis? Pues la clínica desde hace mucho nos enseñó la famosa triada de Charcot. El hecho de que un paciente tenga dolor en el cuadrante superior, que esté ictérico y que tenga fiebre. Desgraciadamente, la presencia de estos tres elementos nos lleva con una sensibilidad pobre al diagnóstico, aunque es altamente específico. Cuando se agregan dos cosas más, como es la hipotensión y las alteraciones en el sensorio, lo que llamamos péntada de Reynolds, pues en realidad lo único que estamos diciendo es que las cosas están muy graves. El paciente tiene una colangitis calificada de severa y entonces esto ya es más bien un intento de gradación más que de diagnóstico. Por esta razón, cuando usamos el laboratorio, pues tenemos que buscar datos inflamatorios y los inespecíficos como la leucocitosis, la dirección a la izquierda, la leucopenia, las determinaciones de proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, pues son ayudas importantes. Y las pruebas de funcionamiento hepático, determinación de bilirrubinas, aminotransferasas, de fosfatasa alcalina, de gamma-glutamiltransferasas son las que ya han estado escuchando y que nos van a orientar frecuentemente a la presencia de esta entidad, y los estudios de imagen que ya también
repasábamos desde la placa simple, en donde sí podemos ver gas en las vías biliares, o la dilatación de la vía biliar intrahepática en el ultrasonido habitual, o bien la dilatación de la vía biliar con incluso litiasis en el ultrasonido endoscópico, o la tomografía con la litiasis y la dilatación del colédoco con litiasis en su interior, o los estudios de tomografía y de resonancia magnética que nos van a ser de auxilio para visualizar la posible etiología del fenómeno obstructivo. La CEPRE, como ya lo había dicho el doctor Álvarez, es un estudio que más que diagnóstico hoy día debe de dejarse con la finalidad básicamente terapéutica. ¿Y qué hago yo con todo esto? Bueno, pues lo que hago es, si más o menos tengo capacidad, le voy a echar feeling y voy a ponerme buen criterio y voy a hacer bien las cosas. Para tratar de evitar esto, y repito, estandarizar, aparecen guías clínicas para diagnóstico y manejo. Y básicamente la historia data desde el 2005, en donde aparecen las guías japonesas que rápidamente se concretan en las guías de Tokio del 2007, que van a ser modificadas y digamos afinadas hacia el 2013. Y existen las guías mexicanas que no son más que la aplicación local, dicen ahora los que saben, la tropicalización de las guías de Tokio a nuestro país, y que fueron publicadas por la Asociación Mexicana de Cirugía General. Las guías de Tokio del 2007 dividían tres pequeñas esferas con la letra A, la letra B y la letra C. Digamos, el contexto clínico, en donde, amén de la triada de Charcot, que tiene esos tres elementos, está la historia de enfermedad biliar ya conocida. La esfera B es los datos en el laboratorio, la evidencia de un proceso inflamatorio o la alteración en las pruebas funcionales hepáticas. Y en la esfera C, los estudios o hallazgos en estudios de imagen, en donde se espera ver la dilatación de la vía biliar o la evidencia de la etiología potencial de ese fenómeno obstructivo. ¿Cómo se hacía el diagnóstico usando estos criterios? Un diagnóstico de sospecha es cuando yo tengo cuando menos dos de los 4 criterios clínicos, ¿sí? Y el diagnóstico definitivo es cuando la triada de Charcot, es decir, los puntos 2, 3 y 4, está presente, o bien 2 de los datos clínicos más un dato de laboratorio y un dato de imagen. Esto es más o menos lo que también el feeling y el criterio clínico nos llevaba a hacer. Tenía sus problemas y aparecieron las clínicas de Tokio ya corregidas para colangitis, las clínicas de 2013, las guías. Y a estas hablan de 3 esferas, pero fíjense, cambia el asunto. La primera esfera es hablar de inflamación sistémica y tiene 2 puntos. El hecho de que haya fiebre o escalofríos, que son datos clínicos, y el que haya algún dato de laboratorio que evidencie una respuesta inflamatoria, llámese leucocitosis, llámese neutrofilia, llámese bandemia, incluso neutropenia entra como criterio, y la velocidad de sedimentación glomerular. La esfera B habla de colestasis. Un criterio clínico de colestasis es la ictericia y la evidencia en datos de laboratorio que es alguna anormalidad en las pruebas de función hepático, sobre todo la elevación de la fosfatasa o las bilirrubinas. Y la esfera C corresponde a la imagen. Y lo más, es decir, aquí divide en 2 puntos. Uno es la evidencia de dilatación, es decir, que está o no está dilatada, y la segunda es la evidencia que me sugiera la posible etiología del fenómeno obstructivo. Y aquí la sospecha se va a dar cuando haya uno de los 2 criterios de la esfera A, que puede ser el clínico o el laboratorial, más alguno de la esfera B o C. Y va a ser definitivo cuando yo tenga uno, cuando menos, de cada una de las 3 esferas. Esto parece como que es igual de sencillo, pero lo importante es que vean la sensibilidad de la triada de Charcot solita no llega al 30%. La sensibilidad de los criterios de 2007 fue bastante más alta, pero mejoró todavía
hasta mayor al 90% con los criterios de Tokio 2013. Y la especificidad, que es muy buena para la teoría de Charcot y que es menor para los criterios de Tokio 2007, digamos, se mantuvo más o menos aceptable en los criterios de 2013. Otra cosa importante de los criterios de 2013 es que tienen mejor aplicación pronóstica y van a dar una gradación más importante, es decir, más fiel, dividiendo en grado 1, 2 o 3 la severidad de la colangitis, y en términos clínicos hablamos de leve, moderada o severa. Y estos son los criterios de gradación, ¿verdad?, para poder definir a la colangitis de grado 3 o severa. Y esto es muy simple, hay evidencia de una falla orgánica de cualquiera de estos aparatos o sistemas, y aquí vienen los criterios de cómo se define. Por ejemplo, la falla renal, que es con oliguria o con una creatinina mayor a 2 miligramos. La hepática es con un INR mayor a 5 por alargamiento del tiempo de protrombina, o plaquetas menor a 100.000 para clasificar la disfunción hematológica. El grado 2 o moderada habla básicamente de una colangitis que está asociada con leucocitosis o leucopenia, con fiebre, con una edad mayor a 75 años, con hiperbilirrubinemia mayor a 5 o hipoalbuminemia. Y el grado 1 o mínima o leve es simplemente una colangitis que no tiene ni criterios para 2 ni criterios para 3. Y de esa forma, ¿cómo vamos a tratar el asunto? Bueno, pues para nadie es desconocido que hay que usar antibiótico-terapia en dobles esquemas, como ya lo decía para la colecistitis el doctor Roche, las cefalosporinas o las quinolonas, frecuentemente asociadas a metronidazol, o bien la monoterapia en algunos casos con carbapenémicos. El apoyo sistémico en colangitis es muy importante. ¿Por qué? Pues porque hay fallas orgánicas, hay que hidratar muy bien, equilibrio ácido básico de la mejor forma, tratar de obtenerlo, corregir las alteraciones de coagulación y oxigenar de manera importante. Y bueno, el uso de esteroides y de otros agentes que hoy en día se utilizan a veces en las fallas orgánicas está todavía muy cuestionable. Pero en donde todos coinciden es la necesidad de un drenaje biliar. Si el problema es obstrucción de la vía biliar, pues hay que drenarla. Y cuanto antes mejor, ¿sí? ¿Qué tan temprano es lo temprano? Bueno, pues hay quien dice que hay una modalidad emergente en donde hay que hacerlo a la brevedad, a pesar de que el enfermo está generalmente en condiciones de enfermedad crítica, o bien un drenaje temprano que no sea mayor a las 24 horas en colangitis de grado 2. ¿Y cómo se puede hacer el drenaje? Bueno, puede hacerse por vía endoscópica, por vía percutánea o un drenaje quirúrgico. Y entonces esta, que no les quiero cansar mucho, vean cómo se habla de drenaje, es decir, de arreglar un drenaje que ya existe o cambiar una prótesis que ya existe, si es que este es el caso. Pero si no hay prótesis o drenaje ya instalado que arreglar, pues hay que hacer o un drenaje urgente o un drenaje biliar, que puede ser para las obstrucciones distales, la endoscopía; para las proximales, el abordaje radiológico percutáneo; y en algunos casos donde esto no sea factible o no se tenga a la mano, pues hay que llegar al drenaje quirúrgico como medida de tratamiento, que podríamos calificar en este momento como control de daños, no como manejo quirúrgico definitivo. Y así las guías de Tokio proponen lo siguiente: para las colangitis de grado 1 a veces basta darle un buen antibiótico, un buen esquema de antibióticos, soporte general, y el enfermo frecuentemente se va a aliviar y se va a tratar de manera quirúrgica de acuerdo a la etiología. Pero si las cosas no van bien, pues tenemos la posibilidad de echar mano de un drenaje biliar de la mejor forma antes de ir a un manejo quirúrgico definitivo. En el grado 2 sí es importante hacer un drenaje biliar, amén de las demás medidas de soporte obligadas e inmediatas, de antibiótico terapia, de hidratación, etc.
Y en el grado 3 el drenaje biliar debe de ser urgente y diferir la cirugía como tratamiento definitivo si es que hay que tratar la causa y esta es manejable. Y esto prácticamente hablando de los tipos de cirugías, y prácticamente cuando se ha mejorado o se ha controlado una colangitis, ya sea de grado 1 o de grado 2, la cirugía laparoscópica, la colestectomía, o bien la cirugía emergente que puede ser abierta o laparoscópica, dependiendo de la experiencia y el lugar en donde estemos, van a ser las alternativas. Y en la colangitis severa, grave, después de un drenaje urgente de la vía biliar, se podría hacer de manera diferida y electiva incluso la colestectomía laparoscópica. Entonces, la colangitis, sobre todo estas supurativas que están dependientes de litos y que su obstrucción distal frecuentemente son susceptibles de manejo endoscópico como manejo inicial y diferir el manejo quirúrgico definitivo si es que este es necesario. Y la colestectomía con exploración de vía biliar abierta seguirá siendo un muy buen recurso para aquellos sitios, hospitales en donde no hay recursos de los que estamos hablando, o bien de la experiencia desde el punto de vista del médico tratante, del cirujano, haga confiable este procedimiento, ¿sí? La cirugía laparoscópica, tanto solo de colestectomía como de exploración de vía biliar, pues se debe de reservar solamente a aquellos sitios donde se cuente con las cuestiones físicas necesarias y la experiencia para realizar. En conclusión, podemos decir que el diagnóstico de colangitis se puede realizar de manera más precisa y probablemente más temprana si usamos estos criterios clínicos de Tokio propuestos para la colangitis en 2013, que la severidad se puede determinar de forma paralela aplicando los mismos criterios y siempre debemos actuar pronto y con un orden que está muy bien establecido. Poner un muy buen esquema antibiótico y un soporte médico general, tratar de hacer un diagnóstico no invasivo primero con ultrasonido, ya sea percutáneo o con colangiografía resonancia o resonancia, y después dejar paso a la forma de drenaje más adecuada, el endoscópico, ya decíamos, para las obstrucciones distales, el percutáneo para las obstrucciones proximales o altas, y el drenaje quirúrgico realizarlo cuando haya falla o imposibilidad de los dos previos, y solo el tratamiento quirúrgico definitivo para tratar etiológicamente el problema deberá ser diferido a que cualquiera de estas tres opciones previas haya funcionado. Es pues la colangitis hoy en día una enfermedad grave, una enfermedad frecuente que debemos saber abordar de manera clara y de manera multidisciplinaria entre endoscopistas, cirujanos, radiólogos intervencionistas y terapistas. Muchas gracias.